Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su Informativo FM. Con el sello de Forever Music. Informativo Forever FM. Solo la verdad y nada más que la verdad. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5. Comienzo esta semana solicitando disculpas debido a una afección de la garganta, pero aquí estamos esperando mejorar en el trayecto de este informativo y seguramente mañana estaremos mucho mejor. Esta semana es muy importante para la historia del Ecuador, no solo por los temas que debemos seguir resolviendo en materia legislativa, y otros de los grandes temas que siempre existen en el país, para resolverlos, ojalá, en el consenso al cual aspiramos y que permanentemente proponemos en este informativo. Hoy lunes 23 de enero comenzamos una semana que incluye el día sábado próximo, el día 28 de enero del 2012, en que vamos a conmemorar los 100 años del fallecimiento del general Eloy Alfaro Delgado. Ecuador debe definir, de acuerdo a la propuesta de la Revolución Ciudadana, que no fue el pueblo quien lo linchó. Según el presidente de la República ya adelantó en una de sus sabatinas, quienes lo lincharon fueron quienes habían sido de alguna manera motivados por la prensa corrupta, por un sector de la iglesia y por otros poderes que el presidente ha detallado. Es decir, en contra de aquello que dice la historia. No habla necesariamente del pueblo quiteño, sino de una muchedumbre incentivada por liberales y conservadores. Es cierto que esta semana el Archivo Histórico de Guayaquil y también el municipio, a través de sus organizaciones culturales, van a dictar algunas conferencias en base a lo que dice la historia ecuatoriana. Y estaremos atentos para cada día ir comentando estas versiones, estas referencias a la historia ecuatoriana respecto a lo que sucedió el 28 de enero del año 1912. Vamos a tratar este tema, pero antes el antecedente. Eloy Alfaro Delgado fue 2 veces presidente de la República y las 2 veces no llegó por la voluntad popular, sino por la primera ocasión, el 5 de junio de 1895, por la Revolución Liberal Radical. Aquí también hay que agregar este concepto, radical, porque no solo era un liberalismo tipo europeo, sino un liberalismo radical, es decir, anticlerical, anti-iglesia. A pesar de que Eloy Alfaro se declaró toda su vida como católico. Él tiene en esto aciertos y lastimosamente exageraciones. Y esto también hay que verlo, no solo desde quienes escribían desde el liberalismo, sino también quienes escribían desde la posición ideológica del conservador. Todo el siglo XIX, prácticamente todo el siglo XIX, fue una pugna entre liberales y conservadores para la toma del poder. La iglesia inmiscuida en el poder político y el poder político en conjunto con la iglesia, gobernando el Ecuador. Eloy Alfaro combatió más de 30 años a esta forma de gobierno radical, anticlerical, hasta el punto que una de sus actuaciones y logros para imponer el concepto liberal europeo en ese momento que estaba primando en el mundo fue precisamente declarar la separación de la iglesia del Estado. Ya era dable que la iglesia se separara del Estado. Eloy Alfaro Delgado lo logró con la Constitución liberal, que logró que se apruebe
en este primer mandato al que llegó como producto de la Revolución Liberal. Es la historia. Eso no se puede modificar. El segundo mandato, él lo logra el 16 de enero de 1906, igualmente derrocando al presidente constitucional. Y termina su periodo presidencial el 12 de agosto de 1911. La historia registra que él nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi y que murió el 28 de enero de 1912 a los 69 años de edad en la ciudad de Quito. Es decir, hace 100 años que vamos a conmemorar este día sábado 28 de enero. Fue comerciante, heredó esta profesión de su padre. Su padre era comerciante especialmente de sombreros de paja toquilla, una tradición en Montecristi que inclusive todavía existe. Relación con la sierra ecuatoriana, especialmente con el austro, y Guayaquil era el punto intermedio de quienes llevaban la paja toquilla a la sierra y bajaban con los sombreros para desde Montecristi y Manta exportarlos especialmente a Panamá. Por eso es que Eloy Alfaro Delgado inclusive se casa con una ciudadana de ese país, en donde tenía su distribución o comercio de productos ecuatorianos, entre ellos sombreros de paja toquilla, el Panama Hat, como fue reconocido. Pero también él fue militar, y justamente la lucha contra los conservadores durante más de 30 años fue precisamente como un militar. Le decían por esto el viejo luchador, hasta que logró el éxito liberal, y también le decían el general de las derrotas, porque no fue la única batalla o el único intentón a llegar al poder, la del 5 de junio de 1895, sino habían sido una serie de intentonas que presidieron a ese éxito liberal militar. Este combate que él estableció contra lo que era el clero, la iglesia, era porque él consideraba que ya era hora de que en Ecuador se implementara una serie de avances. Por eso se habla que él fue el iniciador de la época moderna del Ecuador, a partir de 1895. Hay muchos logros que él pudo hacer realidad. En el primer periodo, como hemos dicho, la separación entre la iglesia y el Estado, que el Estado se administre independientemente de la religión mayoritaria. En el segundo periodo, instauró la libertad de expresión. Qué ironía, ¿verdad? Eloy Alfaro luchó por la libertad de expresión porque no se podía publicar durante algunos años y décadas noticias, informaciones, opiniones que no fueran acorde con el Partido Conservador. Y algún conservador inclusive clerical o radical, como fue Gabriel García Moreno. Esto lo tiene registrado la historia. Eloy Alfaro luchó precisamente para que cuando él llegó con la Revolución Liberal al poder, una de las primeras acciones fue permitir la libertad de expresión. Es imposible, por ejemplo, pensar que Eloy Alfaro pueda ser un socialista radical a ultranza que impida la libertad de expresión. Este es un tema de suma importancia. Segundo, logró y luchó por la unidad nacional, a pesar de que él tenía también su radicalismo y que provocaba controversias y divisiones en la opinión pública y en el mismo pueblo. Sin embargo, él buscaba a través de su ideología liberal radical la unificación del Estado ecuatoriano. La educación laica le debe a Eloy Alfaro su nacimiento en el Ecuador. Recordemos, según la historia, que en esa época solo existían colegios religiosos regentados por la iglesia. Eloy Alfaro logra no solo construir institutos educativos estatales o laicos o fiscales como los conocemos hoy, sino que instituye la educación gratuita para todo el pueblo, precisamente para enfocar esta posibilidad de que también los pobres logren educarse y orientarse
hacia lo que Ecuador necesitaba, una verdadera modernidad. La educación laica, pública y gratuita le debe a Eloy Alfaro su nacimiento y su implementación desde aquel entonces hasta la fecha. También, y aquí comienzan los problemas con la iglesia, como era anticlerical, instituye el matrimonio civil, el registro civil y la legalización del divorcio, que hasta entonces existía, pero no era aprobado por la ley ecuatoriana. Él logra que el divorcio se incluya en la ley ecuatoriana. Y lo mismo el matrimonio civil. Fueron los temas radicales en los que él actuaba, buscando un Ecuador moderno y en los que tuvo inconvenientes con los conservadores. Su mayor logro, finalmente, en el sector constructivo, fue la culminación, que esto también quede claro, la culminación de la construcción del ferrocarril transandino Guayaquil-Quito. Él no fue el iniciador de esta obra. Quien inició la obra hace 30 años atrás había sido precisamente Gabriel García Moreno, y que se sucedieron algunos gobiernos, pero que no lograron la finalización. Este hombre, Eloy Alfaro, se propuso hacerlo, y todavía de un ferrocarril incipiente, comenzó realmente a construirlo como correspondía hasta que lo terminó y lo inauguró en su segundo periodo presidencial. Se dice que en la etapa constructiva o en el sector constructivo, este sería el mayor logro del Ecuador en aquel entonces. Pero hablemos de lo político. Primero deberíamos destacar su legado, la lucha por la libertad de expresión y por todas las libertades. Que no existiera un partido conservador, eclesiástico inclusive, que le quitara al pueblo su libertad. Eso fue lo excepcional de Eloy Alfaro. A través de esto logró la unidad nacional, según su propuesta, y eso también queda como un legado. Se dice que a pesar de haber tomado el poder en 2 ocasiones por la fuerza, sin embargo él luchó porque en el país se respeten los valores democráticos. Y finalmente, el legado que dejó para el Ecuador fue el laicismo, en la educación, la separación de la Iglesia del Estado. Pero como era un hombre radical, también en lo político, al haber llegado en 2 ocasiones al poder sin respetar el orden constituido, lastimosamente debió granjear enemigos políticos y enemigos de toda índole. Si usted revisa la historia, amigo y amiga que nos escucha, desde el año 1895, en que él llega al poder derrocando al presidente Vicente Lucio Salazar, que era también liberal militar, Eloy Alfaro no creyó en él y lo derrocó. E implantó el liberalismo, pero en esta ocasión no un liberalismo militar, sino un liberalismo radical. Eloy Alfaro luego es elegido presidente constitucional, esto ya en el 10 de octubre del año 1896, es decir, casi 1 año y medio sin el poder constituido. Se le otorga a Eloy Alfaro. Eloy Alfaro termina su poder y es elegido Leonidas Plaza Gutiérrez. Luego se sucede en una serie, porque él seguía en contra de los gobiernos. Luego de Leonidas Plaza Gutiérrez, que era liberal, le cede el cargo a Lizardo García Sorrosa, también liberal. Sin embargo, Eloy Alfaro no estaba de acuerdo con el gobierno de Lizardo García, es decir, que luchó en contra de un gobierno liberal y vuelve a tomar el poder el día 16 de enero de 1906, es decir, para implementar nuevamente un Estado liberal radical. Eloy Alfaro se constituye nuevamente como presidente constitucional el día 1 de enero de 1907, es decir, casi al año de haber gobernado como dictador o inconstitucionalmente. Ahí viene su segundo periodo presidencial, que termina el 12 de agosto de 1911. Toma el poder el conservador
Carlos Freire Saldumbide, que había sido su vicepresidente en el primer periodo. Él convoca elecciones y es elegido en las urnas Víctor Emilio Estrada Carmona, conservador. El pueblo quería regresar a un gobierno conservador. Pero fallece Víctor Emilio Estrada mientras Eloy Alfaro continuaba en revueltas. Los allegados de Eloy Alfaro hacían revueltas permanentes, no estaban de acuerdo con un gobierno conservador. Toma el poder su hermano Flavio Alfaro el 25 de diciembre y se declara jefe supremo. Él implementa nuevamente un gobierno liberal militar. Eloy Alfaro, Flavio Alfaro era militar. Pedro J. Montero, otro militar, se toma el poder, derrocando a Flavio Alfaro. Esto ya el 28 de diciembre de 1911. Se declara jefe supremo y también liberal militar. Carlos Freire Saldumbide, conservador, retoma el poder el 22 de diciembre de 1911. Es decir, Ecuador vivió una etapa convulsionada en lo político. Francisco Andrade Marín lo sucede como presidente interino, como liberal, el 8 de marzo de 1912. Leonidas Plaza Gutiérrez es elegido presidente constitucional en las urnas, liberal. Esto el 1 de septiembre de 1912. Imagínense usted, amigo oyente, desde que Eloy Alfaro dejó el poder en el 12 de agosto de 1911, se sucedieron 8 presidentes en menos de un periodo de 2 años. Leonidas Plaza, que en ese entonces Eloy Alfaro estaba desterrado a Panamá por acción del presidente Carlos Freire Saldumbide, conservador. Leonidas Plaza, cuando regresa Eloy Alfaro al Ecuador, lo puso en la cárcel. Lo envió a la cárcel. Y es allí en donde se suceden que sus enemigos políticos, liberales, es decir, los seguidores de Leonidas Plaza, liberal en el gobierno, que tenían el temor de que Eloy Alfaro lo volviera a derrocar para un tercer periodo a través de la revolución. Leonidas Plaza y sus allegados, más los conservadores que se habían constituido como enemigos, y una muchedumbre, ingresan al panóptico García Moreno, lo toman a Eloy Alfaro y a sus familiares que lo acompañaban, y lastimosamente allí se da lo que dice un gran escritor ecuatoriano, la hoguera bárbara, cuando lo arrastran, lo llevan hasta el Parque Elegido en la ciudad de Quito. Son los elementos de juicios para que usted, amigo y amiga oyente, recuerde lo que en esta semana vamos a recordar. Pero estaremos atentos también a ver qué historia quieren reescribir los intelectuales, los ideólogos de la Revolución Ciudadana. Vamos al corte comercial. Busco bajista